empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que sin condicionar enfrenta la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión. Y damos gracias a Él, porque gracias a Él hoy tenemos vida, tenemos una familia, tenemos un hogar. Gracias a Él tenemos unos hijos. Y gracias a Él tenemos la oportunidad de poder ser personas diferentes. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que día a día están enriqueciéndose para crecer, para fortalecerse y poder aplicar lo que hemos venido aprendiendo. Nuestro primer objetivo es hacer de nuestra familia el mejor lugar para crecer. ¿Y qué mejor que comenzar con la nuestra? Quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cómo estás invirtiendo tú lo que has aprendido en tu casa, allá en ese hogar, allá en esa familia? ¿Qué estás haciendo en el entorno familiar para que la familia permanezca unida? Para que la familia tenga amor, tenga unidad, tenga comunicación. Quiero que todo esto que enmarquemos en el trabajo de crecimiento y de fortalecimiento, tú puedas decir, gracias a Dios, pero gracias a Construyendo Familias, estoy cambiando mi ser, estoy cambiando mi vieja manera de ser y estoy siendo una nueva criatura porque ya pienso diferente, hablo diferente, mi corazón está siendo guardado porque hoy hay una oportunidad. Así que siéntanse en casa, en familia, sean bienvenidos todos y vamos a disfrutarlo para el crecimiento, para el fortalecimiento en esta hora. Hoy vamos a estar hablando cómo ejercer la autoridad en la familia. Escucha, cómo ejercer la autoridad en la familia. Dentro del rol familiar hablamos de tres figuras que hacen parte del entorno familiar. Un papá, una mamá, unos hijos. Este ciclo de 360 grados involucra hijos, papá y mamá, mamá, papá e hijos. Si damos dentro de lo que vamos a hablar para ejercer, para el crecimiento, entonces nos vamos a ayudar a fortalecer en lo que somos. Por eso entonces hoy vamos a estar mirando dentro de la familia y cómo y cuál es el rol de los padres. A manera de introducción quiero decirte algo. Mira, padre no es solamente ser el procreador. Mamá no es solamente ser la procreadora, sino qué hacer conjuntamente para el crecimiento y el desarrollo de la persona que Dios les ha dado. Miremos algo. La familia es el primer contexto educativo en donde los niños comienzan a desarrollarse y sobre todo a socializarse. Es el
la cuna de todo crecimiento. ¿Cómo se hace? Dentro del fortalecimiento y el crecimiento para que ese niño pueda crecer. Nosotros los padres somos los principales responsables de proporcionar un espacio confiable, pleno y seguro y sobre todo que puedan adquirir un desarrollo emocional saludable, perdonable y para un futuro. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Y por qué quiero comenzar en el enfoque de cómo ejercer la autoridad? Porque hoy una de las tantas falencias que tenemos a nivel familiar, de pareja y de ministerios es que no se sabe ejercer la autoridad ejercida. Siempre lo he dicho dentro de todo lo que hemos venido fortaleciendo. Primero se enseña y después se corrige. Y hoy muchos corrigen, pero nunca enseñaron. Y quiero que tú te concientices y escuches muy bien allá donde tú estás. ¿Qué estás haciendo tú para enseñar, para instruir, para corregir? Quiero que tú abras tu corazón hoy y tú puedas ser determinante a lo que vamos a hacer. Porque esto no se trata de decir, es que ellos son mis papás. Esto no se trata de decir, es que ellos son mis hijos. Sí, es una verdad. Pero yo qué estoy haciendo en el entorno familiar para ver mejor a mis padres, para que mis padres me vean más como hijo. Porque si vamos a ayudar y aportar algo dentro de la familia y en el rol familiar, entonces miremos por un momento cuál sería entonces la aplicación de la disciplina. Esa aplicación de la disciplina divina es la razón de todos los padres frente a Dios, porque somos responsables ante los ojos de Dios. ¿Ante los ojos de quién más? Ante los ojos de nuestros hijos. Hoy muchos padres no han recibido la instrucción de Dios. Y si no reciben la instrucción de Dios, ¿cómo quieren luego ejecutarla con los hijos, sabiendo que no tienen ni viven conforme a la voluntad de Dios? Si tú vives conforme a la voluntad de Dios, por lo que has creído, y ejerces esa autoridad divina en el núcleo familiar, entonces tu familia va a estar segura, plena y confiada. ¿Eso qué determina? En que nosotros somos responsables de que gracias a Dios podamos ejecutarlo en el medio familiar. Entonces, en el desarrollo continuo resultaría una pregunta, ¿cómo hacerlo? Yo sé que muchos allá se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿cómo hacer lo que tengo que hacer? Al final estaré dando unos consejos, algunas pautas, porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender a mejorar es a ser responsables y a ejercer bien la autoridad que a cada uno nos fue dada por Dios. Miremos algo. La autoridad es responsabilidad de quien la ejerce. ¿Sí escuchaste? La autoridad es responsabilidad de quien la ejerce. Padres e hijos. Hoy muchos han cambiado. ¿Por qué? Porque la autoridad la ejercen los hijos sobre padres. Y hoy el llamado es que los padres se capacitan, se instruyen para que puedan ejercer la autoridad sobre los hijos y puedan estar sobre este enlace. Si hacemos este enfoque es porque estos hijos van a estar bajo la cobertura de estos padres. A veces nosotros nos encargamos de hacer las cosas muy difíciles y las hacemos difíciles porque no tenemos claridad aún de lo que queremos hacer. Por eso hoy, allá que tú pienses, que tú determines, ¿qué quieres hacer? Si hay que hacer un par en la vida, hay que hacerlo.
Si hay que continuar en la vida, hay que hacerlo. Pero que tú puedas en tu corazón determinar qué es lo que estás haciendo. ¿Cuál es entonces y cómo podríamos definir el concepto de autoridad? Tiene autoridad aquella persona que en su ejercicio va adquiriendo por sí mismo un prestigio delante de aquellas personas que le obedecen, porque esas otras personas han detectado quién es el que manda. Otra definición que podemos decir del concepto de autoridad es aquella persona que tiene la capacidad de dominio y tiene una disposición de ayuda. Así podríamos definir el concepto de autoridad. Porque hay unos, y ahora eso es lo que voy a estar enseñando, que creen que porque hablan muy alto tienen la autoridad. Y una autoridad mal ejercida no trae crecimiento, trae frustración y descrédito. Por eso nosotros en el programa de Construyendo Familias trabajamos es el ser, el interior, porque a medida que el interior se va fortaleciendo, el exterior va sujetándose a lo que está en el hombre interior. Quiero decirte, si tú te preocupas más por cambiar lo exterior, lo de afuera, y no cambias lo tuyo de adentro, tú corres un riesgo de ejercer mal la autoridad, porque primero se cambia lo malo que yo tengo. Y es ahí donde yo quiero entrar en esta parte para que miremos algo. ¿Qué hacemos? El prestigio como autoridad nos lo otorgan. Primero se es hijo, después uno se convierte en papá o mamá, pero un día ese papá y esa mamá van a tener hijos. ¿Quiénes serían la autoridad sobre esos hijos? Los padres. Así que papá y mamá estamos llamados a ejercer y a ejecutar un buen plan de trabajo familiar en el enfoque de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Por nuestro modo de ser, por nuestro modo de reaccionar y por las formas en que usamos al exigir. Quiero que miremos estas tres cosas. ¿Por qué? Porque ¿cómo es tu forma de ser? Agresiva, pasiva, autoritario, permisivo. ¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas una buena noticia o cuando escuchas una mala noticia? Y sobre todo, ¿qué demandas tú y qué estás exigiendo? Escúchame. Si yo tengo claridad de lo que yo quiero ser, yo voy a poder tener una identidad propia. Y tú podrás decir allá, es que yo soy papá, es que yo soy una mamá y yo no estoy quitando ese mérito. Yo lo que estoy preguntando hoy para poder ejercer la autoridad en familia, tú estás ejerciendo los principios y valores a nivel familiar. Pensemos en algo. ¿Cuáles son entonces los errores más frecuentes que se cometen en el trato con los hijos? Aquí tengo unos tantos, pero ¿cuáles son esos errores? Y quiero que tú pienses allá, ¿cuál de esos errores y qué bendición si no tienes? Porque eso muestra que estás trabajando en el enfoque familiar. Pero mire los errores más frecuentes. Dejarnos llevar por el corazón y no corregir por no pasar un mal rato. ¿Sabes cómo se define eso? Ser alcahueta. Otro error, cuando somos permisivos y dejamos que todo lo hagan. Otro error, cuando hay falta de coordinación entre los padres, papá y mamá. Si no se ponen de acuerdo, no podrán caminar. Otro error,
ceder después de haber dicho no. Qué error tan grave y qué déficit a nivel familiar. Otro error, recurrir al grito para que los demás le obedezcan. Otro error, repetir constantemente las cosas que han de hacer. Y un último error, amenazar, chantajear, no cumplir las promesas. Cuando tú te dejas que los demás hagan en ti lo que ellos quieren hacer, es porque tú estás venciendo y estás delegando los principios que tú ya tienes. Y mientras que tú no ejerzas la autoridad como cabeza o representante de tu casa, los demás van a tener y van a tomar el control de ti. Así que escucha esto. Si estos errores que los estamos escuchando están siendo parte de tu vida, de tu familia, de tu núcleo familiar, ¿cómo estará entonces tu casa hoy? Vamos más allá. ¿Quién es el que manda en tu casa? Tranquilo, solamente piensa. ¿Quién es el que otorga la autoridad a solas en tu casa? ¿Por qué queremos fortalecer el fundamento del ser? Porque yo tengo que reestructurar las cosas que están deteriorando o acabando en el entorno familiar. Miremos entonces, basado en esos 7 errores, algunos estilos paternales de autoridad. Y hay 3 estilos paternales de autoridad. ¿Cuáles serían? Autoritario, permisivo y autoritativo. Más adelante vamos a estar definiendo uno por uno, pero quiero que tú entiendas como papá, como mamá. Piensa en la palabra autoritario, permisivo o autoritativo. ¿Cómo te defines aún sin dar la respuesta a lo que son? Pero miremos por un momento entonces cuáles serían los padres autoritativos. La palabra autoritativo significa imposición. Imposición significa autoritario. ¿Cómo es una persona autoritario? Y ahí sí quiero que entremos dentro de tu corazón, dentro de tu ser, para poder determinar lo que somos. Entonces, tiene control restrictivo, mantiene un diálogo unilateral, mantiene firmeza sin amabilidad, no concertan, critican, murmuran, pocas expresiones de afecto, miedo al respeto, regañan, castigan severamente y sobre todo tienen reglas estrictas. Mira, todo esto enmarca en una persona que es autoritario. ¿Por qué? Porque todo lo impone. Nosotros todos los seres humanos nos equivocamos. Estamos llenos de errores. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano cuando no reconoce el error? Pero si yo reconozco el error, es porque yo voy a ser parte del mejoramiento continuo en lo que yo soy. Cuando encontramos un padre autoritario por imposición, encontramos unas características propias que identifican a esa persona. ¿Cuáles son esas características en los padres? Porque vamos a mirar los de los hijos y los padres. ¿Cuáles serían entonces las características propias de un padre autoritario? Son controladores y exigentes, no muestran afecto y pueden llegar a ser hostiles y desagradables. Papá, mamá, escucha esto que estamos hablando. El autoritario exige,
El autoritario son padres fríos, que no muestran, que no expresan lo que son. Ahora, miremos en el segundo plano qué hacen los hijos cuando tienen padres autoritarios. Mira cómo son. Tienen bajo autoestima y poca competencia social. Son impulsivos, son agresivos, obedecen pero no colaboran, son sino de regañadientes y tienen baja tolerancia de frustración. Estos son los hijos. Ahora, si los padres son autoritarios, ¿cómo esperan que los hijos sean diferentes, sabiendo que los padres no están dando lo mejor de su ser para enseñar, para construir y para edificar? Si ves la posibilidad en lo que estamos hablando. La personalidad entonces del niño con padres autoritarios se refleja en una autoevaluación que son rebeldes, baja autoestima, sumisión, autonomía en su casa, viven de engaño, viven de rigidez y sobre todo son agresivos. Entonces, hagámonos la pregunta hoy. ¿Cuántos padres alguna vez, en algún momento, has dicho, yo no me explico por qué mis hijos son así? ¿En qué momento cambió mi hijo? Hoy descubro un hijo nuevo porque lo levanté, lo crié, le di lo mejor y hoy lo veo diferente. Yo quiero que entiendas algo. Todos los seres humanos pasamos por un proceso de transición. Nacemos, niñez, adolescencia, juventud, una edad madura, una vejez, en fin, y cumplimos un ciclo. Por eso el mejor lugar para crecer es la casa, es la familia. Pero yo tengo que sembrar, porque si yo siembro buenas semillas, yo voy a poder recoger y voy a poder garantizar en un mañana un gran fruto. Todo esto en donde enmarca. Yo quiero que entiendas algo. Todos nosotros pasamos por estados emocionales, pero hoy muchos padres son autoritarios porque tuvieron también unos padres autoritarios. Por eso el enfoque de construir familias sanas es determinar cómo puedo sembrar para edificar y tener una buena familia, estable, plena, confiable y segura. Si en este primer paso de cómo ejercer la autoridad en la familia, tú estás pasando por ser padre autoritario, entonces comienza a enmendar, que ahorita vamos a dar unas pautas, que ahorita tú puedas entender el qué y cómo lo puedes hacer. Pero aquí lo más importante es que tú hagas una autoevaluación personal. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy ejerciendo el ser padre autoritario, el cual estoy cediendo y perdiendo mi identidad en lo que yo soy? Quiero que aprendas algo. Vuélvete amigo o amiga de tus hijos. Consejo que te doy como padre. Vuélvete amigo o amiga de tus hijos. Pero eso sí, no negocies los principios. Si tú te fortaleces y creces, tu familia va a poder crecer y finalizar en un plan que Dios tiene para con ellos. Espero que juntos, primeramente de la mano de Dios, y que cada uno esté sembrando en su familia para el fortalecimiento familiar. Y recuerda, estamos en tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana.
Seguimos una vez más en este tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Hemos venido fortaleciendo el crecimiento y el desarrollo a nivel familiar de cómo ejercer la autoridad en la familia. Que tú entiendas en primer plano yo qué estoy haciendo para seguir ejerciendo con orden, con disciplina y con mucha sabiduría la crianza, la educación en el entorno familiar. Que tú hayas entendido en esta primera etapa que vimos cómo los padres autoritarios pierden el enfoque de lo que ellos quieren hacer. Vamos a mirar en esta segunda parte y vamos a tener en cuenta sobre cómo son los padres permisivos. Los padres permisivos son aquellos que dan libertad sin responsabilidad. Este es el segundo plano de cómo ejercer y vivir la autoridad a nivel familiar. Entonces, ¿qué hacen muchos padres permisivos? No toman decisiones, aceptan sin límites, son complacientes, no ejercen control, no fijan reglas y sobre todo no sancionan. Si yo tomo todo esto que me afecta y deteriora mi relación como padre, entonces yo me puedo convertir en un padre permisivo. ¿Qué significa ese padre permisivo? Significa tener libertad sin responsabilidad. Ahora, ejecutémoslo. ¿Cómo poder ejecutar? Y miremos las características de los padres y cómo reaccionan los hijos. Lo dije en primera instancia. Si tú no enseñas, ¿cómo vas a corregir? He venido hablando y fortaleciendo la relación. Enseña y después corrige, porque el que instruye recoge un gran fruto. Ahora, ¿cuáles serían entonces las características de esos padres que son permisivos? Mira, son pocos controladores. Estoy hablando de los padres. Son pocos controladores. Son poco exigentes. Son afectuosos. Son pocos comunicaciones. ¿Cómo se deterioran esos padres permisivos? Son permisivos y son padres cálidos. Cuando vimos el concepto de autoridad, vimos cómo se ejercía esa autoridad. Encontramos en el primer rango que el padre autoritario por imposición era de sentimientos frío. Aquí encontramos en el permisivo que manifiestan el amor y que son muy cálidos. Un día sí, un día no. Y les quiero decir algo. Una de las tantas cosas que reclaman los hijos a los padres después del tiempo es el amor. Porque los padres no son expresivos en el amor con ellos. Y por eso es que vemos tantos hijos que carecen de amor. Dentro de la reestructuración familiar, más que un seminario, más que un taller, yo quiero que allá donde tú estás, sí, donde tú me estás viendo, donde tú me estás escuchando, quiero que entiendas tú qué estás haciendo para aliviar las cargas de tu corazón. ¿Tú crees que vale la pena seguir viviendo como estás viviendo? Hay muchos a tu alrededor que están pidiendo muchas cosas de ti mejor. Pero, ¿qué queremos fortalecer? Mira, si los padres son permisivos, ¿cómo serán entonces los hijos? Ahora voy a darte algunas pautas de cómo los hijos heredan de esos padres permisivos porque lo recibieron y se comportan así. Tienen regular autobajoestima, son vitales, son saludables, son sociables, dificultan para controlar los impulsos y sobre todo son muy pocos motivados
para hacer las tareas. Se comportan, en pocas palabras, como personas inmaduros. ¿Cómo crecemos nosotros los seres humanos? ¿Cómo desarrollamos una vida continua nosotros para poder madurar y para poder crecer? Y hoy muchas personas se envejecieron y nunca maduraron. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron de los errores. Quiero hacerte una pregunta allá donde tú estás. ¿Qué te enseñó el error que tú cometiste? Porque si te hubiera enseñado algo, no estuvieras volviéndolo a hacer como si no hubiera pasado nada. Tú sabes que es un error. Entonces, si es un error, ¿por qué lo sigues haciendo? Quiero que entiendas algo dentro de lo que estamos hablando dentro de los permisivos. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que la personalidad del niño o de la niña o de los padres permisivos se reflejan así: con inseguridad, con inconstancia, con falta de confianza en sí mismo. Ojo a esa, falta de confianza en sí mismo. Cambios frecuentes de humor, alegres, lloran, patalean, en fin, baja tolerancia y frustración porque no tienen claridad de lo que son, y sobre todo bajo rendimiento escolar porque no tienen claridad y nunca van a mostrar el esfuerzo. Entonces, conclusión en esta segunda parte: si tú encuentras un hijo con todas estas cualidades, es porque tú has sido un padre permisivo. Cuando hablamos de la primera instancia del padre autoritario, que significa imposición, habían también unas barreras que deterioraban y afectaban a los hijos. Ahora, ¿qué queremos nosotros los padres? Lo mejor para nuestros hijos. Y yo doy gracias a Dios por los dos hijos que Dios me ha prestado y los bendigo donde estén. Y sé que hay una promesa cumplida para mis dos hijos, pero yo tengo que ejercer un buen ejemplo de testimonio, que ellos puedan decir: gracias papá, gracias mamá. Que un día ellos puedan decir: hoy soy lo que soy porque mi papá y mi mamá engendraron en mí lo que ellos recibieron. Y tú que estás allá, tú todavía estás a tiempo. Es hoy, no esperes mañana. Si tú ves que todo esto está en el enfoque de tu hijo, ¿por qué lo vas a seguir permitiendo? Si ves del por qué tenemos que ejercer bien la autoridad a nivel familiar. Miremos en tercer plano de lo que, cómo ejercer la autoridad en la familia. Miremos en tercer plano los padres autoritarios, que significan democrático. Ahí ya estamos dando el enfoque a ejercer la autoridad. ¿Cómo entonces somos los padres democráticos? ¿Cómo podemos entender? Y mira esto. Número uno, tienen jerarquía de autoridad. Son cariñosos, son de aceptación, fijan normas claras y saben para dónde van. No buscan vencer, buscan es convencer. No hay lucha por el poder. Mantienen un refuerzo positivo, mantienen un respeto con la individualidad, dialogan bilateral, se llama comunicación, mantienen una autoestima y para que las consecuencias sean de crecimiento, y sobre todo establecen prioridades como padres y como madres. Me gusta este enfoque porque se caracteriza con lo que yo soy y tal vez con muchos de los que me están viendo o me están escuchando por los diferentes medios de comunicación. Porque la finalidad, ¿cuál es? Identificar cómo estoy yo. Que tú te puedas hacer una
autoevaluación personal de cómo eres. Entonces, ¿cuáles serían las características propias de la persona que es democrático? ¿Cómo serían? Y quiero que miremos algo. Mira lo que hacen. Mantienen un alto autoestima, afrontan nuevas situaciones con confianza y seguridad, interiorizan los valores sociales y morales, competencia social y mantienen un autocontrol y sobre todo persisten y son constantes en las tareas. Los padres que tienen estas cualidades van a tener o vamos a tener hijos democráticos. ¿Cuál entonces sería la personalidad, la identidad de esos hijos con padres democráticos? Quiero que lo enfoques. ¿Cuál sería? Mira lo que son. Tienen un alto nivel, un buen nivel de autoestima. El autoestima es lo que caracteriza en mí lo que yo soy. ¿Qué y cómo son? Tienen un sentido de responsabilidad, porque desde pequeños se les enseñaron a ser responsables. Otra cualidad, aprendieron desde temprana edad a tomar decisiones. En una de las charlas que hemos trabajado dentro del fortalecimiento es que también tenemos que aprender que nuestros hijos no se van a quedar niños y que van a crecer y que un día van a tener que enfrentar la vida por ellos mismos. Pero ¿dónde queremos fortalecer? En toda esta personalidad de estos niños o niñas que ya se convirtieron en adultos, que ellos puedan decir, así tome decisiones y me equivoque, sé que soy un ser humano. Mira que yo no estoy hablando de perfección. Ahora, miremos otra cualidad de los hijos con padres que son permisivos. ¿Cuáles serían? Respeto a las normas y sobre todo van a mantener una socialización. ¿Eso qué enmarca? Una plenitud en la familia. Entonces, muchos me preguntarían, entonces, ¿para qué las normas? Las normas se hicieron fue para cumplirse, para el aprendizaje, para mantener unas conductas adecuadas de acuerdo a la edad que cada uno tenemos, para poder aprender a desarrollar sentimientos de autonomía y sobre todo a mantener una seguridad en sí mismo. Cuando tú no tienes claridad de lo que tú eres, no vas a tener claridad a dónde quieres llegar. Por eso encontramos hoy muchas personas que en la mañana son alegres, en la tarde están tristes, por la mañana ríen, por la tarde lloran, a veces dicen sí, después dicen no, en fin, son unos altibajos a nivel personal así. Si yo tengo una claridad de lo que yo soy, entonces las normas me van a ayudar a crecer y a desarrollar. Si tú tienes un autocontrol y una autorregulación de tu vida, tú vas a saber en qué parte de tu vida tienes que poner freno. Pero a veces la vida es así y no se frena. Si mantenemos todo lo que vamos a hacer, entonces yo te voy a dar unos consejos, te voy a dar unas pautas, porque ¿cuál es y cómo podemos fundamentar el fortalecimiento a nivel de familia? Que tú puedas decir, bueno, me tocó el rol de papá, me tocó el rol de mamá, me tocó el rol de hijo. ¿Cómo ejercer esa autoridad conforme a un propósito de acuerdo a nivel familiar? Entonces, ¿cuáles serían esas pautas? ¿Cuáles serían mis consejos como consejero de familia, como pastor? Pero quiero que entiendas algo. ¿Qué vamos a hacer para salvar nuestra familia? Quiero reintegrarte algo. Esto no es de decir,
yo tengo una familia. Esto es de decir hoy, yo que estoy haciendo por mi familia. El tiempo está pasando y día a día las familias se van desintegrando. Se pierde el enfoque de familia y estamos a tiempo. Dios tiene gran bendición para las familias y entre esa bendición está para ti, para mí, para mi casa. Pero mira estas pautas, mira estos consejos que quiero aportar a tu vida, a tu familia. Aprende a tener unos objetivos claros. Si tú no sabes para dónde ir, nunca vas a poder llegar porque no tienes claridad a dónde quieres ir. Otro consejo, enseña desde temprana edad las cosas correctas como deben de ser. A lo blanco, llámalo blanco. A lo negro, llámalo negro. Otro consejo, aprende a dar tiempo en el aprendizaje. Primero se enseña el 1, después viene el 2. Otro consejo, valora siempre los intentos y los esfuerzos a mejorar de las otras personas. Cambia tu vieja manera de hablar. Papás, deja de estar diciendo, mis hijos no van a cambiar. No, nuestros hijos sí van a cambiar. Hablemos palabras de bendición, de fe, de edificación. Otro consejo, que tú seas el ejemplo, que tú seas del testimonio para que ellos puedan decir, yo sigo las pisadas de mi padre. Otro consejo, aprendamos a confiar en nuestros hijos. Es importante. Otro consejo, hay que actuar y huir de lo que no es agradable, como discursos o cosas que no son de edificación, y aprende a reconocer tus errores. Entonces, quiero ir culminando en algunas cosas. Basado en esos consejos, quiero darte algunas recomendaciones. Aprende a castigar en el momento. Aprende a expresar los sentimientos. No te dejes que los demás tomen control de tus decisiones. Reconoce los sentimientos. No descalifiques a ningún miembro de tu familia. Es tiempo de empezar a sembrar el cariño, el amor, para que al final tengamos una igualdad de felicidad. No comparen más a tus hijos. Es que este hijo es mejor que el mío. No, no entremos en esa posición. Estoy hablando de algunas recomendaciones que son pautas para el fortalecimiento y aprendamos a tener muchas cortesías con nuestros hijos. Vamos a ser más positivos y vamos a poder declarar, entonces nos vamos a poder fortalecer. Que nuestros hijos puedan decir, voy a empezar a ayudar en mi casa, voy a empezar a fortalecer, voy a empezar a crecer. Y quiero ir culminando con estas frases. Guárdalas en tu corazón. Si puedes volver a escuchar el mensaje, hazlo. No hay autoridad sin respeto. No hay fundamento en la integridad, en la sinceridad, en la empatía con el otro y nunca en el miedo y en la imposición. ¿Por qué? Porque vamos a entender algo. Finiquitando esto, hay 3 reglas de oro. ¿Y cuáles son las 3 reglas de oro para la familia? Lo que se permite hoy, se permite siempre. Segunda regla de oro. Lo que no se permite hoy, no se permite nunca. Y tercera regla de oro. Y lo que no se permite, se sanciona. ¿Cuál regla de oro estás viviendo tú? ¿Cuál? Conclusión. Démosle una aplicación final. ¿Cómo ejercer la autoridad en la familia? La aplicación final es esta. A nuestros hijos no hay que darles lo mejor de todo,
sino todo lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque lo exterior es una añadidura. Educar con el ejemplo arrastra. Nosotros los padres estamos llamados a ser modelos, y el que es modelo va a ser de testimonio. Declaro en fe que mi casa, mi familia y yo estamos en las manos de Dios. Y mientras que estemos en las manos de Dios, Dios va a guardar nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, pero démosle el primer lugar a Dios para que Él pueda obrar grandemente en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque no es en vano que tú me hayas visto o hayas escuchado lo que Dios nos permitió hoy. Y si crees que este programa está siendo de bendición a tu vida y crees que te podemos ayudar bajo la dirección de Dios, puedes comunicarte conmigo a mi línea telefónica 317-4031-889 y juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. Todos los sábados, por el canal 8 comunitario de la Unión, a las 3:30 de la tarde, ahí nos puedes ver, o también nos puedes ver por Noticias La Unión, YouTube, y ahí juntos estaremos construyendo familias sanas para el mañana. Hasta una próxima. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento